A ver, a ver. Ya, a ver. Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Geopolítica cuarto. Ya, empezamos la semana. Más que todo, esta es la penúltima clase, ya que el viernes van a tener su prueba final. Ya. Vamos a hablar acerca, el día de hoy, cómo creen que esté la seguridad. ¿Cómo creen que esté la seguridad nacional hoy en día? ¿Cómo creen que esté hoy día, hoy la seguridad? A ver, a su punto de vista, ¿cómo está la seguridad? Hoy en día. Si estamos hablando, pues, ¿no? A ver, vamos a empezar primero con qué es seguridad nacional. ¿Ustedes se sienten seguros al salir a la calle? Tal vez no, tal vez sí, ¿no? Ya, a ver. La seguridad nacional se refiere a la noción de relativa estabilidad, calma o predictibilidad que se supone beneficiosa para el desarrollo de un país. Así como los recursos y estrategias para conseguirla. Mientras que los objetivos clásicos de la seguridad nacional consistían en prevenir o rechazar amenazas militares de estados, o sea, por ejemplo, la guerra clásica, en la actualidad las amenazas a la seguridad nacional son más difusas e incluyen la delincuencia común, el terrorismo, las mafias, los riesgos medioambientales y fenómenos sociales a escala global como las migraciones masivas.
Cabe mencionar, ¿no?, en especial lo referente al estudio de seguridad nacional, tuvo amplia influencia en América Latina, en especial como adoctrinamiento político anticomunista. Es así como la Escuela Militar de Zarza, organizada en 1963, dictó cursos en español y portugués destinados a brindar a los militares latinoamericanos una formación que les permitiera contribuir la seguridad militar de sus respectivos países. En tales escuelas, ¿no?, los cursos inculcaron una ideología anticomunista y una filosofía contrarrevolucionaria. Según el plan estratégico antiterrorista del Reino Unido, su objetivo es que la gente pueda llevar adelante su vida diaria con libertad y confianza. Es que, digamos, acá en América Latina, ocurren muchas cosas, ¿no? Ocu- Y ahora, peor, con la pandemia, se han alzado los índices de delincuencia, debido a que personas se han quedado sin trabajo, ¿no? Y no tienen otro camino que llevarse a la mala vida, ¿no? Eso es lo que ocurre con muchas personas. Un concepto de aparición reciente en el año 1994 es el que de seguridad humana, mientras que un concepto limitado al orden público interior suele definirse como seguridad ciudadana. La seguridad nacional consiste en que una sociedad como conjunto tenga condiciones de tranquilidad y colaboración necesarias para poder vivir y prosperar en paz. Seguridad nacional y paz están vinculadas como ausencia de presiones sobre la sociedad, para que pues, no sea un ambiente dentro del cual las personas puedan desarrollarse de buena manera. Está vinculada con la prosperidad porque una sociedad segura tiene mejores condiciones para progresar. A su vez, el progreso de la sociedad permite mayores condiciones de seguridad. La seguridad nacional puede ser amenazada de diversas maneras, bien por el peligro de conflicto interno, como por ejemplo, ¿no?, una sublevación de amenaza y el orden institucional del Estado, como las amenazas siempre están latentes para alcanzar una mayor de seguridad nacional. Para cada sociedad debe elaborar una política de defensa nacional. La defensa nacional consiste, pues, ¿no?, en el conjunto de precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar que las amenazas se vuelvan serias y graves, tratando de controlarlas y, de ser posible, extinguirlas, como preparación para un eventual conflicto en el que haya de defenderse de hecho contra un agresor externo o interno. ¿No? Por ejemplo, yo le digo, si ustedes no se sienten seguros eh, saliendo a la calle, ahora imagínense, dirás, permanezco en mi casa, pero si sabes que hasta en la propia casa entran y te asaltan, ¿dónde en sí te sentirías seguro? A ver, prácticamente en ningún lugar. ¿No? A ver. ¿Y cómo creen que piensan? No, ¿cómo? A ver, si es esto de una manera general, seguridad nacional en Perú, ¿cómo estará? Porque esto también, digamos, aparte de la seguridad nacional, entra lo que es la defensa nacional.
el Estado nos provee de esta garantía, como es, ¿no? Es la garantía que el Estado otorga a la nación mediante acciones políticas, económicas, sociales y militares para la obtención y mantenimiento de los objetivos nacionales. Sin desarrollo no hay seguridad y sin seguridad tampoco hay desarrollo. Por ejemplo, ¿cuántos comerciantes los asaltan? A ver, ¿no? En las noticias que se ve a diario, ¿no? Los asaltantes roban a negocio, sea cual sea el negocio, ¿no? Sea cual sea el negocio, a veces, pues, ¿no? Digamos, eh, si no hay una seguridad, ¿cómo quieren que prospere un negocio? Y si, digamos, eh, los dos se relacionan. Por eso que algunos, digamos, cuando tú vas a un establecimiento, ¿no? De una cadena, por ejemplo, en Cafama u otro, siempre vas a ver unos de seguridad ahí. A los bancos también, porque ya han querido tentar, ¿no? Y aquí digamos, ¿no? Las sociedades que se hacen responsables de su seguridad son sociedades más libres en cuanto componente fundamental para defender los valores constitucionales y alcanzar los ideales de justicia, prosperidad y progreso. La seguridad es un pilar de la conservación, la estabilidad y la continuidad del Estado, así como el de la vida y del bienestar de sus ciudadanos. El concepto de seguridad ha evolucionado en consonancia con las transformaciones globales para hacer frente a los crecientes desafíos que presentan las circunstancias del mundo en que vivimos. El mundo globalizado actual se encuentra en un proceso de cambio continuo, debido a factores como la evolución constante de los centros de poder, con nuevas potencias en ascenso, a la consolidación de nuevos actores internacionales, la mayor capacidad de influencia adquirida por parte de los individuos, los cambios demográficos, la mayor competencia de los recursos por los recursos energéticos, alimenticios y económicos, así como el papel de las tecnologías en la sociedad del conocimiento o la mayor interdependencia económica, política y jurídica. Existen en consecuencia, ¿no? Nuevos riesgos y amenazas que afrontar. Junto a los tradicionales como los conflictos armados, surgen otros de naturaleza esencialmente transnacional, que se retroalimentan y al interactuar potencian su peligrosidad y la vulnerabilidad del entorno, que se retroalimentan y al interactuar potencian su, ¿no? Otros elementos que se suman, complejidad, los riesgos y amenazas del contexto estratégico actual son su impacto transversal en distintas estructuras y actores del Estado y de la sociedad o la difícil identificación de su origen y la ausencia de un centro de gravedad único. Bueno, y también, digamos, a través de lo digital, sí, a través de lo digital.
Están las estafas, ¿no? Están las famosas estafas. Están las estafas. Si a mí casi me quisieron estafar por correo. ¿Cómo supe? Porque digamos, ¿quién te va a regalar tantos dólares? Y te dicen, pásame tu número de cuenta, tu profesión y todo. ¿Mm? Los cambios y tendencias relativos al entorno de seguridad, sus dimensiones y las respuestas que pide su preservación son factores que inciden en la visión de la seguridad nacional. Ahora, ¿cómo es la política nacional y objetivos nacionales, ¿no? A ver, sí, no sé, que también quería, fui a Lima y no me sentía muy seguro. Sí, por tantos robos, delincuencia. Yo también he sido víctima de robo, sí, como 3 veces por celulares. O sea, nadie está libre en cualquier momento. A ver, las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y responden a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales se aplican a todos los niveles de gobierno. El artículo 4, numeral 1 de la ley número 29.158, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, establece que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno, ¿no? Porque, digamos, estas políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman política general en gobierno, o sea, lo que pide el pueblo. Por ejemplo, la política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales que afecta a una actividad económica y social específica, pública o privada. Las políticas nacionales y sectoriales
Consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. Para su formulación, el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es de responsabilidad de las autoridades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. A ver, ¿cómo explico esto? A ver, ¿no? Vamos a poner la pizarra. Acá está. Pizarra. Digamos, en una casa, ¿no? Todo esto le pertenece a tus padres, ¿no? Por ejemplo, una casa, todo le pertenecen a tus padres. Ya. Pero vamos a dividirlo. ¿No? Vamos a dividirlo. Esta casa está vista desde arriba, ¿ya? Y te divido por cuartos y uno solo es a la cocina, ¿no? En la cocina en donde todos se reúnen. Pero si, como te digo, vas a tener tú un cuarto, ¿no? Cuarto dos. Ambos, ¿no? Digamos que tengas hermanos, ambas personas le corresponden limpiar su cuarto, ¿no? No va a ser la mamá. Es lo mismo que sucede, ¿no? Acá en nuestro país, ¿no? Pensamos que todo debe ser, ¿no? Todo se debe concentrar en el gobierno central, pero no es así. Gracias a la descentralización, los gobiernos locales, regionales, son autónomos de sí mismos, ¿no? Son autónomos. Porque a veces está en nuestra mente, no todo echarle la culpa al Estado. Es, por ejemplo, acá, si no más en tu casa, porque tu cuarto está sucio, ¿le vas a echar la culpa a tus padres por no haber limpiado tu cuarto? No, digamos ya tú tienes una cierta autonomía en tu cuarto. Tú lo decoras como quieres, ¿no? Tú lo vas a decorar como quieres, ¿no? Sin los dos, o a veces, a ver, digamos, cuarto uno, cuarto dos, la cocina, la sala, el comedor, el baño. Se deben turnar, ¿no? Pero digo, profe, si en una casa nos turnamos para limpiar el baño, y acá, no, no es que no nos turnamos. Acá, digamos, ¿no? Un gobierno entra, ¿no? Cada 5 años, y los gobiernos municipales entran cada 4 años, ¿no? Por eso digo, si la casa es perteneciente a tus padres y tú tienes en tu cuarto, tú tienes cierta autonomía, tú lo decoras, tú ves dónde, cómo va tu cama, cómo va, digamos, tus muebles. Hay jóvenes que, digamos, decoran su propio cuarto. Ya cuando sea tu casa propia, ahí sí, pues no, haz lo que mejor te plazca.
Ya, a ver, volvemos. Espero que con ese ejemplo le haya quedado claro, ¿no? Tanto gobiernos locales, distritales, regionales, tienen responsabilidades, así como lo asume el gobierno central. El gobierno central es lo que les supervisa. Porque justo vamos acá, ¿no? Con esto también de la seguridad nacional. ¿Por qué creen que algunas personas, ¿no? Eh, dicen, pues, ¿no? Cualquier político es corrupto, pero no es así, ¿no? No todos son así. Sí, no, la gran mayoría, ¿no? Se ha ensuciado con eso y pues las personas tienen esa mentalidad, ¿no? Ah, político es ratero, que solo nos viene a robar la plata del pueblo. ¿Por qué? Porque ya, como dicen, ¿no? Por culpa de uno lo pagan todos. Ah, con las políticas, ¿no? Las políticas nacionales, la política nacional. ¿Cómo es, digamos, política es el arte de gobernar? ¿Y cómo es el arte de gobernar hoy en día? Porque todavía estamos en un gobierno transitorio. Todavía estamos en un gobierno transitorio, no pensé que ya pasó, ¿no? Estamos en un gobierno transitorio. A ver, ¿cómo no? Porque la política, ¿qué es lo que hace? No meterse en política, ¿qué es lo que hace? Meterse en política, ¿qué es lo que hace? No, si yo le dije que la política, en otras palabras, el arte de gobernar.
Uno de ellos es mantener y consolidar las independencias, ¿no? Porque digamos, es el conjunto de decisiones de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo. Otra forma de relación de poder entre individuos como la distribución de recursos o el estatutos. También es el arte de doctrina prácticamente referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad para distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común o en la sociedad. En la política se implementan una variedad de métodos que incluyen promover las propias opiniones políticas entre las personas, negociar con otros sujetos políticos, hacer leyes y ejercer la fuerza, incluida la guerra contra los adversarios. La política se ejerce una amplia gama de niveles sociales, desde clanes y tribus de sociedades tradicionales, pasando por los gobiernos locales, empresas, instituciones modernas y estados soberanos, hasta el nivel internacional. En los estados nacionales modernos, la gente a menudo forman partidos políticos para representar sus ideas. Los miembros de un partido acuerdan adoptar la misma posición en muchos temas y aceptan apoyar proyectos de ley y sus líderes. Una elección suele ser una competencia entre diferentes partidos. Un sistema político es el marco que define como métodos políticos aceptables dentro de una sociedad. ¿No? Una definición más estricta propondría que la política es únicamente el resultado expreso oficialmente en las leyes de convivencia en un determinado estado. Definición que restringe la vida de las agrupaciones y organizaciones no estatales, limitándolas únicamente a las disposiciones legales de sus estados. Una perspectiva opuesta contempla la política en un sentido ético, como una disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público, organizado para lograr objetivos provechosos para el grupo. Así, las definiciones posteriores del término han diferenciado poder como forma de acuerdo y decisión colectiva, de fuerza como uso de medidas coercitivas o la amenaza de su uso. Una definición intermedia que abarque a las otras dos debe incorporar ambos momentos, medio y fin, violencia e interés general, o bien común. Podría ser entendida como la actividad de quienes procuran obtener el poder, retenerlo o ejercitarlo con vistas a un fin que se vincula al bien o con el interés de la generalidad o pueblo. Gramsci concebía la conciencia de la política tanto en su contenido concreto como en su formación lógica, como un organismo en desarrollo. ¿No? A ver, eh, pues, al comparar a Maquiavelo con Bodin, afirman que esta crea la ciencia política en Francia, en un terreno mucho más avanzado y complejo que Maquiavelo, y que a Bodin no le interesa el momento de la fuerza, sino el consenso. En la misma página, Gramsci opina que el primer elemento, el pilar de la política, es que es el que existen realmente gobernados y gobernantes dirigentes y dirigidos. Toda la ciencia y el arte político se basa en este hecho primordial, irreductible. El ejercicio de la política permite gestionar los activos del Estado Nacional. También resuelve conflictos dentro de las sociedades adscritas a un Estado específico, lo que le permite la coherencia social. Las normas y leyes que determinen la actividad política se vuelven obligatorias para todos los integrantes del Estado Nacional, de donde proceden tales disposiciones, ¿no? Ya que Frank no hacen una especial acentuación sobre la función de la política que responde a la voluntad de qué? A la voluntad del Estado.
Esta se contempla, ¿no?, en su ejecución a través del gobierno. La política solo es funcional cuando permite poner reglas entre los gobernantes y los gobernados, los cuales son doblegados a la voluntad de las acciones que deseen orientar con el propósito de alcanzar un determinado fin. A su vez, en la era moderna, la política ha logrado agrandar el espectro de conflicto en la vida privada y pública de los ciudadanos, debido a la voluntad de promover intereses individuales y colectivos. ¿No? Las formas de gobierno, forma política, régimen político, sistema de gobierno, modelo de gobierno o modelo político son algunas de las diversas maneras de nombrar un concepto esencial de la ciencia política y la teoría del Estado o derecho constitucional. Hace referencia al modelo de la organización del poder constitucional que adopta un Estado en función de la relación existente entre los distintos poderes, la manera en que se estructura el poder político para ejercer su autoridad en el Estado, coordinando todas las instituciones que lo forman, hace que cada forma de gobierno precise uno de los mecanismos de regulación, ¿no? Estos modelos políticos varían de un estado a otro y uno de una época histórica a otra. La denominación correspondiente a la forma o modelo de gobierno, ¿no?, además de la referencia a forma de Estado que indica la estructura territorial, suele incluso incorporarse con nombre o denominación oficial del Estado, con términos de gran diversidad, y que aunque proporcionen cierta información sobre lo que proclaman, no responde a criterios comunes que permiten definir por sí solos su régimen político. Por ejemplo, Estados Unidos, mexicanos, República Bolivariana de Venezuela, Reino de España, Principado de Andorra, Gran Ducado de Luxemburgo, Federación Rusa, República Popular Democrática de Corea, Emiratos Árabes Unidos o República Islámica de Irán. Entre los 200 estados solo hay 18 que no añaden ninguna palabra más a su nombre oficial, como por ejemplo Jamaica, mientras que 11 solo indica que son estados. La forma más común es república, seguida de la monarquía. Hay muy distintas nomenclaturas para denominar las distintas formas de gobierno desde los teóricos de la antigüedad hasta la edad contemporánea. En la actualidad suele utilizarse de forma habitual tres tipos de clasificaciones. El carácter electivo o no de las jefaturas de Estado define una clasificación entre repúblicas electivas y monárquicas, que son las no electivas. Bueno, ahí vamos a... Bueno, faltan solo segundos. Se vuelven a unir con el mismo enlace que se les envió. Se vuelven a unir con el mismo enlace que les envió.